En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dije, estamos en el primer domingo, de la Pasión o del tiempo de pasión. Ya nos estamos acercando hacia el triduo sacro y la Iglesia quiere disponer nuestras almas y nuestro corazón, y nos trae a la memoria durante toda la semana precisamente aquellas cosas que competen a la salvación de nuestra alma. Santo Tomás de Aquino, hablando de este tema tan importante para nuestra vida espiritual, nos trae una reflexión muy hermosa acerca de la oración que ofreció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y dice de la siguiente manera: por lo que se refiere a Cristo nuestro Salvador, lo que ocurrió poco después muestra que lejos estaba de dejarse arrastrar por la tristeza, el miedo o el cansancio, y no obedecer el mandato de su Padre, llevando con valentía a su término todo lo que antes temiera con miedo provechoso y prudente. Ustedes recuerdan que en esa oración de nuestro Señor en el huerto de los Olivos sufrió muchísimo y pidió a su Padre que si era posible apartarse de él ese cáliz de sufrimiento y de padecimiento. Según los santos, este momento memorable fue uno de los más dolorosos que padeció nuestro Señor Jesucristo. Padre La Palma, comentando también este pasaje, nos dice que aquí el sufrimiento de nuestro Señor fue enorme, porque ahí se le representó toda la escena de la pasión que iba a padecer. Pero no solamente dice eso el Padre La Palma, sino que también nos dice que se le representó todo desde Adán hasta el momento en que él estaba haciendo esta oración, y desde esta oración hasta la parucía, o sea, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que fue tan intensa que nuestro Señor aquí derramó sangre en lugar de transpirar. Y este es el primer derramamiento, sería el segundo derramamiento de sangre que nuestro Señor Jesucristo tuvo durante su vida. Por eso dice aquí que se apoderó, además de lo que acabamos de decir, el miedo, la tristeza y el cansancio. Pero un miedo que es muy superior al miedo que nosotros podemos tener. Una tristeza mucho más elevada y profunda que la nuestra. Y sin duda un cansancio enorme por todo lo que había hecho, no solamente en el apostolado, sino por lo que tenía que hacer posteriormente de esa oración. Por más una razón quiso Cristo padecer miedo y tristeza, tedio y pena. Digo que quiso libremente, no que fue forzado, porque ¿quién puede forzar a Dios? Él mismo dispuso de modo admirable
que su divinidad moderara el influjo de su humanidad, de tal modo que pudiera admitir las pasiones de nuestra frágil naturaleza humana y padecerlas con la intensidad que Él quisiera. Como decía, quiso hacerlo así por muchas o varias razones. Hemos de pensar un momentito en ello, porque esta oración de la agonía de nuestro Señor Jesucristo nos enseña muchísimo. Como ya lo he dicho anteriormente, además de eso, podría agregar lo que Santo Tomás de Aquino dice acerca de estos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, que por no tener Él el pecado original, Él padeció mucho más intensamente que nosotros podemos padecer las enfermedades, las fragilidades y todo lo que nos acontece. Es como si el pecado, disculpen la comparación, fuese para nosotros un anestésico que no permite que padezcamos como tiene que ser todo lo que nos acontece. No así con nuestro Señor Jesucristo. Él dejó y quiso que estas tristezas y este cansancio y este desazón realmente fueran verdaderos flagelos para su benditísima alma. Así pues, la primera de estas razones fue llevar a cabo aquello para lo que vino a este mundo, dar testimonio de la verdad. Verdad que es impugnada por los judíos, y no solamente eso, sino que también es insultado, porque sin duda alguna, quien durante su predicación peleó fuertemente contra el demonio, el mundo y la carne, fue Él. Sin embargo, aquí se le insulta demasiado al decir que Él es o que está endemoniado. Como en otra ocasión le dijeron que por orden o por dominio de Belcebú, Él expulsaba a los demonios. Y por eso reclama nuestro Señor aquí en el Evangelio y pide a los mismos fariseos que le expliquen por qué razón le insultan de esa manera cuando Él, al contrario, honra al Padre haciendo su santísima voluntad. Pues bien, a pesar de ser quien era Dios y hombre a la vez, sin embargo, quiso que en esta oración se nos mostrase tal cual Él era en cuanto a la parte humana. Porque así como en la transfiguración la humanidad se opacó para dar origen o conocer la divinidad de nuestro Señor con esa refulgencia con la cual brilló en el monte Tabor, así quiso que la humanidad en esta oración sobresaliese de tal manera y que fuese sostenida invisiblemente y realmente por la divinidad. No es la divinidad la que se deja sentir exteriormente y visiblemente en este gran milagro de la oración de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien es su humanidad, que sin duda alguna
si no la hubiese sostenido la divinidad, nuestro Señor Jesucristo hubiese flaqueado. Mas son inseparables la una de la otra. Si bien por un lado vemos a la una, oculta está la otra, y si por otro vemos a la otra, por otro lado también está sujeta la humanidad a su divinidad. Y es por esta razón que si aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo de tal manera abatido, también es para nosotros un gran consuelo, porque Él nos muestra con esto que también Él sufrió y padeció. Todo esto con un solo propósito con respecto a nuestras almas. La compasión es la que aprendió Él aquí en la oración del huerto de los olivos. Porque quiso sufrir, porque quiso padecer, porque quiso pasar por todas esas pruebas, no fue sino para tener una noción más clara como hombre, Dios, de las cosas que nos suceden a nosotros. No digamos que Él está exento de todas ellas en ese momento y en ese instante, pues es en ese momento y en ese instante en el que Él se convierte en nuestro Cirineo, porque comprende con más profundidad, más que nadie, a lo que estamos expuestos nosotros. Y por eso acoge con gran benevolencia aquello que le pedimos y que es en el orden de su providencia divina y sirve para la salvación de nuestra alma. Por esta otra razón podríamos decir sufrió y padeció, pero también en ello nos quiso dar otra lección muy importante, y es la oración. Desde el principio, desde el útero de su madre, podríamos decir que fue un alma de oración, y durante su vida apostólica muchas veces se retiró por las noches a orar, no porque Él lo necesitase, porque Él es Dios, sino para ejemplo nuestro. Y así, en el huerto de los olivos, nos da la última lección acerca de la oración, que a pesar de que es tediosa y es grande el sacrificio que va a realizar, sin embargo, debe orar para que las cosas le salgan según la voluntad de su Padre y no según su voluntad. En esta oración, Él renuncia totalmente y somete su voluntad a la voluntad divina. Es el verdadero Isaac y su Padre eterno es el verdadero Abraham. Pues así como Abraham iba a inmolar a Isaac, así nuestro Señor Jesucristo se ofreció como cordero ante su Padre eterno, para que Él hiciese de su Hijo lo que quisiese. Y no impidió para nada que se sacrificase o sacrificarlo de la manera que ustedes ya conocen, sino todo lo contrario. Nos lo entregó como ejemplo para nosotros y como redentor de nuestras almas. Lo mismo podríamos decir que aquel sacrificio que iba a realizar Abraham no es sino una figura de la realidad
que se está gestando en el huerto de los olivos. El Cordero Inmaculado verdaderamente es inmolado. Sin embargo, el Cordero que va a inmolar a Abraham no fue inmolado. Isaac. Al contrario, al momento que iba a descargar el golpe mortal sobre la cabeza de Isaac, Dios detuvo ese sacrificio y a cambio le ofreció un cordero. Porque sé que eres hombre de fe. Por esa razón no permitió que Isaac fuese inmolado. No así con nuestro Señor Jesucristo, en donde el Padre Eterno precisamente pide el sacrificio de su amadísimo Hijo. ¿En qué nos entretendremos nosotros en esta semana? Sino en preparar nuestras almas mediante la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, mediante los acontecimientos acaecidos antes de su pasión. Y entre ellos, sin duda alguna, está el sermón tan grande y tan hermoso que dio antes de entregar su vida a los verdugos, antes de morir en la cruz. Es el momento más importante de la Santa Madre Iglesia. Tras estas fiestas o alrededor de esta ceremonia o de este sacrificio tan importante, la liturgia de la Iglesia gira a su alrededor, ofreciendo a nosotros precisamente el meditar, y meditando en ello es otro tipo de oración que nos es conveniente, que nos es necesaria, debido a que en la actualidad, con todo lo que está pasando y con el ruido que el mundo desgraciadamente nos da, nos quiere distraer del verdadero objetivo de nuestras vidas, que no es otro, sino la salvación de nuestra alma mediante el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Será pues que mediante la Santísima Virgen María nos acerquemos este Viernes Santo a recibir los últimos suspiros de nuestro Señor Jesucristo, sus últimas palabras como un testamento que Dios, hecho hombre, nos deja antes de dejar Él la tierra. Sea pues Nuestra Señora la que nos induzca, nos conduzca y nos deposite no en otro lado, sino donde ella va a estar. Que nos dé esos sentimientos y esas entrañas de compasión, de amor, de sacrificio y de entrega que ella misma tuvo que hacer allí al pie de la cruz. Ave María Purísima, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.